Listo, ahora sí, ya, grabando. Llegar a quemarropa y preguntarles, muchachos, ¿tienen preguntas? Obviamente, si yo les digo, muchachos, ¿tienen preguntas de lo que hemos visto hasta ahora? Todos van a decir, no, todo está claro. Simplemente va a haber el sonidito así de fondo, como que el grillito, y para de contar, ¿cierto? Porque lo más lógico es lo que ustedes dijeron. Pues no le revisé, no le he actualizado, no he leído y etcétera, etcétera. En este momento está la última clase porque simplemente lo que voy a utilizar acá son unos momenticos para terminar de aclarar unos temas que son muy generales, muy básicos, para que pasemos directamente a un taller. Y un taller que es para entregar. Obviamente es un taller en grupos, pero como es para entregar ahorita. O sea que de ahí depende que ustedes hayan entendido o no todo lo que hemos visto en las últimas clases. Cuando me refiero a las últimas, realmente son todas las últimas clases. ¿Ok? Entonces, volviendo al punto, solamente nos queda una parte por discutir con respecto a los fármacos asociados o cuando están obviamente clasificados en el sistema de clasificación biofarmacéutica o SCB o según la sigla pues ya sea en español o en inglés. Ya saben ustedes que esto no es porque me lo inventé yo, porque les quiero joder la vida, sino que obviamente esto parte de unas regulaciones que son a nivel internacional. Dentro de ello hay unas guías, se las mostré, obviamente ustedes las tienen disponibles también en el link de Into, Moodle o como lo quieran llamar. Todavía me sigo relacionando con el tema. Ese nombre no sé, todavía no se me ha pegado. Pero el punto es que, si se fijan, ahí había algo de las bioexenciones. No alcanzamos, porque obviamente la última clase no alcanzamos a tocar ese tema, pero simplemente hablamos de alta solubilidad o en términos generales la solubilidad desde términos biofarmacéuticos y la permeabilidad. De manera muy general, cualquiera de ustedes, ¿qué diferenciaba la solubilidad tradicional que nos pueden describir en USP o en fisicoquímica o en química básica, pues cuando nos dieron los primeros semestres, a la solubilidad como la interpretamos nosotros en este momento? Esa es la más sencilla, esa es la más regalada, pues. ¿Cuál era la diferencia principal entre la solubilidad en términos generales básico que todos conocemos o que cualquier químico conoce versus la solubilidad como químicos farmacéuticos en el área de biofarmacia? Profe, pues la común era como que es la mayor cantidad de soluto que se puede disolver en un solvente, ¿no? Sí, Y la otra era la mayor concentración posológica del producto de liberación inmediata, del principio activo altamente soluble, de mayor concentración posológica, pues es soluble en los 250 mililitros o menos en medio acuoso. correcto. Ahí lo más importante es concentración más alta o la dosis posológica más alta en 250 mililitros. Ya, esa es la diferencia principal y con eso nos tenemos que quedar. Sí sabemos y sí nos acordamos por qué deben de ser 250 mililitros, ¿cierto? Para eso no es ningún pierde. ¿Y cuál es la diferencia entre permeabilidad y absorción? En términos de sus propias palabras, en términos generales, no me interesan las definiciones de ningún libro. Para ustedes, en sus propias palabras, entonces, ¿cuál fue la diferencia entre permeabilidad y absorción? Permeabilidad La... es una... No, dale. Vale, está bien. Dale, Juanjo. No, por ejemplo, es que absorción es como qué cantidad de soluto, por decirlo así, se va como tal a, pues, absorber, ¿no? Si me hago entender, o sea, que va a entrar. Y respecto a la permeabilidad sería qué tan rápido. Listo, Juanjo, pero entonces hagamos acá una aclaración o por lo menos corrijamos un poquito. No se vaya a quedar con eso, con lo de soluto, pilas con eso. Aquí ya estamos hablando en términos específicos de fármaco, moléculas, Ok, profe. ¿vale? Entonces no le damos soluto porque ya pues eso es cualquier cosa. Pero mientras Ok, profe. de fármacos, obviamente sí le estamos dando pues el término que es. Entonces, sí, otra vez
pero aplicándolo de fármaco. Pues, ¿qué cantidad de fármaco va a absorber, pues, la célula, por decirlo así? Y la permeabilidad es qué tan rápido este fármaco va a entrar. Tampoco. Entonces, ahí, ¿cómo sería, profe? No, es que eso es lo chévere. Eso es lo chévere, porque es que aquí es cuando uno se da cuenta si realmente entendió o no entendió el concepto. Juanjo, ahorita volví y le pregunto, pero ¿quién le está hablando aparte de Juanjo ahorita? Yo, profe. Santiago. La antivoz. Pues yo diría que absorción es la cantidad de principio activo que lleva a la sangre. Mientras que permeabilidad, pues como se basa en la absorción, permite establecer esa velocidad a la cual ese API pasa a una membrana, pues, mediado por ese proceso de absorción. Más completo. Juanjo, ¿quedó más claro? Sí, claro, profe. Absorción no simplemente es que penetre una célula. Para nosotros, en términos biofarmacéuticos, la absorción significa que el fármaco llegue a sangre. Eso es importantísimo. Y cuando nos referimos a sangre, ojo con esto, estamos hablando de circulación sistémica, no estamos hablando que entonces se me quedó aquí en la piel en un pedacito. Aunque bueno, eso también puede aplicar para otro tipo de fármacos que son tópicos, pero bueno, eso es otra cosa, no nos enredemos. En términos generales estamos hablando de circulación sistémica. Entonces, listo, ya una vez quedó claro solubilidad y permeabilidad, está la clasificación, que ya ustedes la vieron, va de la clase 1 a la clase 4, y aunque definimos que era una bioextensión, y empezamos a hablarles de que una bioequivalencia cuánto cuesta, y que eso es mucha plata, y todo el rollo, ¿por qué nosotros podemos simplemente aplicarle una bioextensión a los fármacos clase 1 y por qué no a los fármacos clase 2? Esa es típica pregunta de parcial. Es más, se las voy a hacer en el parcial. ¿Por qué yo puedo incluir los fármacos clase 1 como bioextensión y no como clase 2? Porque los clase 1 son, por así decirlo, los más, como los más chéveres, los más fáciles, por su alta solubilidad y alta permeabilidad. Nico, la verdad es que no todos los fármacos fueran clase 1. ¡Ja! Esto sería una maravilla. Pero en términos generales, pues eso es verdad. ¿Pero por qué? Porque un clase 1 y no un clase 2. Ay, lo que pasa es que clase 2 es baja solubilidad, pues sí, ahí se los estoy mostrando. Pero, y ajá, y entonces, eso tiene una connotación, eso tiene obviamente unas razones científicas para poder justificar un clase 1 y no justificar un clase 2. Pues digamos el clase 2 que tiene baja solubilidad, pues es necesario que se solubilice antes de poder como permear la célula, es como el paso determinante, ¿no? Si tiene baja solubilidad, pues no se va a poder hacer como la extensión porque pues es como complicado. Profe, Hasta ahí en yo términos también. generales está bien, pero ¿por qué? Vamos más allá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién está hablando ahorita? Yo, profe, Dale yo. Victoria. Vicky, Pues habíamos dicho, siempre nos dijiste que si un fármaco no se solubiliza, no se absorbe, que esa es la regla de oro. Pero Sí. entonces la solubilidad no la podemos relacionar entonces con el grado, con la ionización. ¿Cómo así? Me perdí. Lo que dijiste al principio es verdad, la regla de oro Ajá. Iba muy bien. no se solubiliza, no se absorbe. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo y eso no tiene ningún tipo de discusión. Hasta ahí estamos bien. Lo que no me cuadra es la segunda parte. Sí, es que, o sea, por ejemplo, bueno, esta mañana en otra clase entendimos que las moléculas que se ionizan son más solubles en agua generalmente. Entonces, digamos, eso no puede también indicar algo sobre la ionización de esa molécula. Sí, claro, obviamente, y eso obviamente va a estar influenciado por el pK de la molécula y eso va a estar influenciado también por
coeficiente de partición, el coeficiente de distribución, y también va a estar influenciado por el tamaño de la molécula, o sea, va a estar influenciado por muchos factores. O sea, la solubilidad no solamente está asociada al grado de ionización, también hay otros factores que están obviamente presentes. Sin embargo, la pregunta es otra. Aunque lo que me estás diciendo es cierto, y ya entendí lo que me estás contando, la pregunta es ¿por qué yo puedo eximir a los clase 1 de hacer un estudio de bioequivalencia, pero un clase 2 bajo ninguna circunstancia me lo van a aceptar? Y les puedo asegurar que todos son conceptos que ya aprendimos antes y que se los enseñó Juli o que estuvimos hablando en mis últimas clases en lo que les estaba mostrando. Profe, ¿y eso no tendría que ver si tiene baja solubilidad, va a tener también a su vez baja biodisponibilidad? Sí, ahí vamos bien. Yo tengo otra idea, pero pues no sé si mi compañera termina. Sí. Pues Ya, vale, ok. no tiene nada más interesante. Pues nosotros partimos de ese supuesto de que si ese principio activo se considera como soluble es porque es solo en esos 250 mililitros, que es el vasito con agua. Entonces, si yo me estoy tomando en este caso una tableta con esos 250 mililitros de agua y mi principio activo es soluble, todo el principio activo va a estar soluble y ya disponible para poder ser absorbido. Mientras que por otro lado, si nosotros tenemos uno con baja solubilidad, una parte es la que se va a solubilizar y esa parte va a depender de muchos factores, como serán el pH, será la temperatura, será el volumen con el que se administra el medicamento. Entonces, El volumen en el caso... 250. Listo. Pero entonces, en el caso de la clase 1, nosotros ya sabemos que pues en ese caso la solubilidad es como homogénea en ese experimento, por así decirlo. Entonces, todo lo que se puede absorber, pues todo lo que se puede absorber ya está disuelto. Mientras que en la clase 2, lo que se puede absorber va a estar condicionado por su solubilidad. Entonces, pues nosotros sabemos que mientras él se va absorbiendo, más parte se va solubilizando. Entonces, eso haría que, primero que todo, la absorción sea más lenta, si es que sea por completo, porque es que además no es completamente soluble. Entonces, además de todo eso, le estamos añadiendo esa variabilidad de que se tiene que ir absorbiendo de a poquitos, mientras se va solubilizando el resto para que se pueda seguir absorbiendo. Entonces, no sería tan sencillo como para decir, listo, pues yo tengo todo esto solubilizado. En el momento en que todo está solubilizado, en este caso genérico, se va a comportar exactamente igual que este de marca. Mientras que en el caso de una clase 2, pues ya esa variabilidad haría que sea muy complicado basándose únicamente en esa solubilidad el poder aplicar esa bioextensión. Listo. Todo lo que dijiste en un principio, perfecto. O sea, no hay que discutir nada. Sin embargo, todavía te está faltando otros factores o otros parámetros que son fundamentales que se deben de cumplir para poder asegurar una bioextensión. Y les voy a ayudar para poder que avancemos. ¿Se acuerdan ustedes que ya hablamos un buen rato o que hablaron con Julio un buen rato de vaciamiento gástrico? Sí, correcto. ¿Qué es el vaciamiento gástrico? Así, sencillísimo, lo más sencillo que se pueda. Es que el contenido que está en el estómago sale del estómago y pasa al resto del sistema gastrointestinal. Perfecto, listo. ¿Cuánto tiempo va a demorar eso? Pues depende de lo que haya en el estómago. Bien, listo. Pero en términos generales, a nivel internacional sacaron promedios. Y si usted se fija, si un fármaco es altamente soluble, ¿en qué momento se empieza a solubilizar? Cuando llegue al estómago, cuando llegue al intestino. Y está en el estómago, ¿no? Desde que está en el estómago. Quiere decir, y ahí entran lo de los 15 minuticos, que son esos 15 minuticos son fundamentales. Si ese fármaco se disuelve en esos primeros 15, 30 minutos, y es donde va a ocurrir
esa solubilización del fármaco y va a ocurrir antes del vaciamiento gástrico, todo lo que ya vaya a entrar a duodeno, que es donde se va a dar o se va a empezar a dar la absorción, ya va a estar disuelto. Y como va a estar disuelto, va a empezar la absorción. Y como la absorción depende de la permeabilidad, pero el fármaco nosotros sabemos que va a ser altamente permeable. Si es clase 1, asumimos que todo lo que pase, prácticamente casi todo se va a absorber, exceptuando lo que se pierda en el camino, pues por obvias razones. Lo que se metabolice, lo que se degrade por el pH, en fin. Pero en términos generales sabemos que todo lo que tenga una muy buena solubilidad y una alta permeabilidad, todo lo que llegue se va a absorber, punto. Por eso es que los de clase 1 los podemos eximir de todo lo demás, porque realmente la mayor variabilidad en un estudio de bioequivalencia o la biodisponibilidad como tal es en esta etapa. ¿Sí se dan cuenta? Justamente en la etapa de absorción del medicamento es donde está la mayor variabilidad. Y ya inclusive habíamos conversado de eso. ¿Qué pasa si el fármaco no se absorbe a la misma velocidad? Si el fármaco no se absorbe a la misma velocidad, ¿qué es lo que va a suceder entonces? El tiempo del efecto va a ser muy variable para cada persona según el fármaco que se tome. Entonces, lo que están buscando con una biodisponibilidad es medir el comportamiento del fármaco a nivel farmacocinético, y cuando yo le hago bioequivalencia, busco que sean similares. No iguales, similares. Y eso lo van a hablar al final del semestre, cuando ya tengamos muy en cuenta todos los parámetros cinéticos. Pero el punto acá es, si yo aseguro que todo el fármaco que ya está solubilizado se va a absorber, pues realmente tanto entre el innovador y el genérico o el fármaco de prueba, pues no va a haber mucha diferencia en el momento de absorberse, porque el fármaco es exactamente el mismo. Como fármaco, lo que va a cambiar son los excipientes entre una y otra formulación, y eso ustedes ya lo saben. Si las formulaciones ambas demuestran que son iguales y se liberan de forma igual, con un estudio de equivalencia in vitro o equivalencia farmacéutica, que es con los perfiles de disolución que ustedes ya conocen, perfiles de disolución comparativo, yo digo, pues ¿para qué voy a hacer un estudio de equivalencia si se van a comportar igual desde la parte in vitro, que es lo más crítico? Caso diferente lo que va a suceder con estos otros fármacos. Si el fármaco tiene una baja solubilidad, ahí va a influir demasiado los excipientes, van a influir demasiados factores que obviamente me van a afectar la absorción y el paso a través de la membrana, y por ende la cantidad del fármaco que va a estar disponible en sangre. Punto. Entonces, a los de clase 1 yo puedo asegurar eso, y eso que de pronto a algunos cuantos de clase 3 que ya se les permite hacer eso. Particularmente están asociados por la solubilidad. Y eso que los clase 3 que aprueban, pues obviamente contaditos con la mano. Pero un clase 1 es fijo. Un clase 3 es una pelea larga, pero pues sostenga la pelea. Aquí voy entonces a los clase 2, 3 y 4. Realmente a esos fármacos hay que demostrar una bioequivalencia completa, in vivo, realizando ensayos con personas, para demostrar que el comportamiento entre ellos es igual. Eso es una bioequivalencia, punto. Y una bioexención es eximir a ciertos fármacos, particularmente clase 1, de que les hagan estudios de bioequivalencia y solamente permitan estudios in vitro. La razón del por qué la acabamos de mencionar ahorita. Alta permeabilidad, alta solubilidad, y que obviamente esa solubilidad es mucho más rápida que el vaciamiento gástrico, y por ende entonces esto va a estar disponible para poderse absorber en la membrana. Ahora bien, aquí venía la aplicación. Bueno, hasta acá preguntas, no. Porque es que ahora vamos a aplicar esto de clase 1, 2, 3 y 4. ¿No? Listo. Yo ya tengo una pregunta. Dale. O sea, se hace la bioexención porque se asume que los fármacos clase 1 se solubilizan incluso antes del tiempo del vaciamiento gástrico. ¿Es esa como la mayor razón? Esa es una de las razones principales, y la segunda razón es que tiene una alta permeabilidad. Y recordemos que la diferencia entre un genérico y un medicamento innovador
No es que el genérico está hecho con excipientes de más mala calidad o que es que el principio activo es comprado en China en un laboratorio de baja reputación y que lo están comprando al por mayor con una calidad más bajita. Bájese en eso de la cabeza. A nivel de medicamentos o a nivel pues como tal de salud, esas son regulaciones que son internacionales y obviamente la pureza es declarada, el tipo de fármaco es declarado, la molécula le tiene usted que decir y tiene que hacer en todas las pruebas de este mundo antes de que usted la pueda utilizar en un genérico. Entonces, eso no es. ¿Qué es lo que va a ser diferente entre un genérico y un innovador? A nivel de formulación, pues como tal la tableta. El resto de los excipientes, ¿cierto que sí? ¿Qué es lo que yo tengo que comprobar ahí? No es la efectividad del fármaco, y eso lo hablamos justamente la semana pasada. Como no estamos evaluando la efectividad, sino la farmacocinética, es cómo se va a comportar el fármaco en el cuerpo en cuanto a esos parámetros cinéticos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Particularmente acá estamos evaluando es el primero, la absorción. Y como se está evaluando la absorción va a estar determinada en el cuerpo. ¿Por qué? Porque usted se tome la tableta, se tome la cantidad de agua que es, sabemos que eso está estandarizado, 150 mililitros, y si se solubiliza en el estómago antes de que ocurra el vaciamiento gástrico, todo lo que vaya a llegar a nivel de intestino, eso se va a absorber. Eso se va a absorber, se los puedo asegurar. Particularmente porque el fármaco va a ser de alta permeabilidad si estamos hablando de clase 1. Hasta ahí eso no tiene pierde y por esa razón usted puede asumir que el fármaco es bobada que le hagan un estudio de equivalencia. Es que el problema va a estar en la absorción específicamente, lo que yo les estoy diciendo. Esta zonita de acá, esta zona de acá, particularmente, esta zona es la más crítica. No todos los fármacos responden de la misma manera. Este es un ejemplo cualquiera donde cada uno es un fármaco diferente, cada uno es un medicamento de fuente diferente, pero es el mismo principio activo y tienen comportamientos diferentes. Si el fármaco es exactamente el mismo, ¿qué es lo único que puede variar entre ellos? El resto de la formulación en la tableta o en la cápsula, cualquiera. Y esos excipientes pueden afectar obviamente este proceso de absorción. Los que ya vieron farmacotecnia, ¿de qué manera los excipientes me pueden afectar la solubilidad del fármaco? El fármaco es el mismo, no cambia nada, pero ¿de qué manera los excipientes me pueden afectar la solubilidad del fármaco? ¿Qué se imaginan ustedes dentro de lo que ya vieron de farmacotecnia? Eso es de farmacotecnia 1, eso es de sólidos. Puede ser que en la formulación hayan implementado diferentes polímeros de recubrimiento que no sean tan solubles al entrar en contacto en el estómago, por lo que hace que no se libere de manera tan rápido el principio activo. Entonces, obviamente puede ser si son de recubrimiento. ¿Qué otra cosa? El desintegrante que se utiliza. Eso, entonces vamos a términos más generales. Que no se desintegra a la misma velocidad. Eso ya, mire que empiezan a afectar la solubilidad. Ok, ¿qué más puede suceder? Pues hay ciertos polímeros que se pueden utilizar que ellos tienden a hincharse. Y al hincharse, pues en vez de romperse, van a estar haciendo que la liberación sea diferente. Entonces, exacto, yo solamente quería que mencionaran 1 o 2, tal cual como lo están haciendo. Si se dan cuenta, los excipientes juegan un papel demasiado importante en la formulación. Y eso obviamente puede afectar como tal la absorción. Así que, aunque el fármaco sea exactamente el mismo, no quiere decir que el genérico sea más malo que el innovador o viceversa. Realmente todo va a depender es de la formulación y de cómo se haga. Punto. O sea, esa creencia pendeja, tal vez en un principio, pues cuando empezó lo de los genéricos, pero ahora esa creencia pendeja pues no es tan así como lo cree la gente. Obviamente eso le conviene muchísimo a las
multinacionales, pues, o a las industria farmacéutica multinacional, que la gente siga creyendo ese tipo de cosas. De hecho, actualmente en tema de, o sea, hay como una disyuntiva, les diría yo, en el tema de ese tipo de ser iguales en cuanto a la disolución. O sea, uno como galénico lo que siempre quiere es lograr que esa vaina disuelva. Entonces, hoy en día que se están desarrollando los medicamentos, hoy que fueron 30, 40 años después del primerito que hizo el primer desarrollo, el avance que ha habido en excipientes es una cosa loca y hoy en día entonces uno logra unas disoluciones brutales Que no y se luego lo- te vas a comparar con el otro y vos te disolves ultra rápido, mucho más que el otro. y no solamente eso. En algunos casos, inclusive la industria farmacéutica, los innovadores también tienen que hacer mejoras de sus formulaciones. Es más, lo que habíamos hablado, no sé en qué momento, pero yo sé que lo habíamos hablado. Tan es así, fármacos nuevos, 100% nuevos, no están saliendo como salían antes. No tenían el mismo boom que tuvo antes. Si ustedes se han dado cuenta, muchas multinacionales gigantes han comprado a otros más pequeños, adoptando los genéricos que ellos fabricaban, y aunque siguen trabajando con el nombre o siguen utilizando ese nombre, ya las industrias multinacionales, esas farmacéuticas de las que estamos hablando, ya producen los genéricos. ¿Ustedes no sabían eso como tal? Sí, porque Exacto. pasó con Genfar, por ejemplo. Lo que pasó, por ejemplo, con la PROF, La tengo aquí. con la Francol. Microginón, inicialmente esto era de Bayer. Se sigue llamando microginón y hoy la fabrica, ya no se ve nada ahí, pero eso es Tecnofarma. Eso es una industria paraguaya. Y sigue siendo el innovador. Ajá. Entonces, esa diferencia que había antes entre innovador y genérico, eso es cuento del pasado. Realmente con las nuevas normatividades y con el nivel de exigencia actual, eso ya no aplica tanto. Pero vamos entonces ya a lo que yo sí quería hablar. Ok. Muy lindo, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Ya sabemos por qué aplican las bioexenciones y por qué no. Pero, ¿cómo creen ustedes que los alimentos van a afectar cada uno de esos grupos de fármacos? Es decir, clase 1, 2, 3 o 4. Y ahí es donde era importante que ustedes hicieran la tarea de llenar su tablita para preguntarles, así al azar, ustedes qué iban a creer, si lo afectaba o no lo afectaba la alimentación para cada uno de sus medicamentos y cuál era la mejor manera de tomarse sus medicamentos, con o sin alimento. Arranquemos. ¿Cuántos son los que han llenado la tablita? No. Sí, profe, si quieres yo me tiro al agua y te llene la tablita a mi parte. ¿Cuál le tocó a usted? ¿Clase 1 o 3? El 3. No, entonces con vos hablemos dentro de un momentico. Hablémonos con el que está en clase 1, vámonos en orden. Para que sea más fácil. Listo, clase 1. Como el clase 1 es el más sencillo, no, pues que eso sería como, si usted hizo la tarea, lo obligamos a que conteste, no. Pongamos a alguien que no lo haya hecho, más bien. No, espera, yo sé, porque yo voy a mirar y hay unos que me sé la clasificación así nomás. Listo. Mm, Vayan pensando, vayan pensando. Eso les pasa por no hacer la tarea, muchachos. es que clase 1 no hay muchos. Ese es el tema. De los que tienen ahí en el listado, no. O sea, clase 1 hay muchos fármacos, sí, pero de los que están en el listado... No, y lo que o sea, generalmente los que se usan, muy poquitos son clase 1. Bueno, vámonos con clase 1.
Clase 1 tiene una alta solubilidad y una alta permeabilidad y resulta que usted se come su bandeja, su sancocho, pues, para que sea más Pero local. aquí, bueno, digamos que el de Vicky sí es clase 1. Sí. Bueno, Vicky, colabore, sí. Usted no le Es molesta. bueno, pues yo encontré que era clase 2, profe, ¿Cuál? pero está bien. Pusiste 1. Ah, puse 1, disculpa. Entonces lo que yo encontré es que no se puede como Espere, pero consumir con un... tapo. O sea, no, vámonos primero con clase 1. Si es clase 2 es otra cosa. Sí. Profe, yo tengo una situación. ¿Qué pasó? Voy a buscar entonces. Espera. Es que siempre aparece loratadina, pero no es loratadina tan así que pues yo tengo una versión de la USP que pues obvio es de hace 3 años, pero no aparece la desloratadina, solo aparece la loratadina. Asumamos que, asumámoslo como loratadina simplemente por el ejercicio del día de hoy, en este Y momento. esa es clase 1. Ah, no, pues, mentiras. Sí, sí. Santi, Pues es que yo ya me chancuqué porque es que en Dropbank ya ahí dice, pues en algunos empieza a dar recomendaciones para la absorción. Entonces para pues yo me lo spoileé que decía que no importa si se come con alimentos. Eso no va a ser, no. pero eso es lo que dice en términos generales, nosotros lo vamos a pensar bien como es en términos completos. O sea, nosotros sí Listo. nosotros sí lo vamos a analizar bien. No importa que, muchachos, que es pues yo ya sé que es un chancuco, pero eso de dónde, esa palabra de dónde viene. Yo nunca pude saber. Pues del mismo lado que viene pastel. No importa, pero es que, en fin, No, o sea, solamente declaro que ya vengo sesgado. no importa. Pero igual, colabore con la causa. Igual No, contexto. Lo que pasa es que para los paisas, ellos no dicen chancuquear, sino pastelear. Uy, no, Ah, no había yo tenía entendido. entendido que pastelear era otra cosa. Pastelear Entonces, era como, chancuco no, para ellos no relaciona con nada y es una palabra rara. para pastelear los no era rolos como del agua. cachorrear. Sí, sí, Para los para mí rolos del pastelear es agua, sí, cachorro. eso sí tiene lógica. Eso no tiene pierde. Copialina, sí, es horrible. Bueno, en fin, no importa, vea. Vámonos al grano, clase 1, no perdamos tiempo. Alta solubilidad, alta permeabilidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Que se va a afectar la absorción? Ojo, estamos hablando de absorción. ¿Se va a afectar la absorción de ese fármaco por la presencia del sancocho o no? No creo. Creo que no creo. Lo dudo. Pues es pura agüita. Pues, profe, yo ya busqué bien y el fármaco que yo puse sí es clase 1. Listo. Bueno, y los que tienen el clase 1 creen que se van a ver afectados por los alimentos o no, en términos de absorción. Yo no creo. No, pues por lo menos en la que yo estoy poniendo, recomiendan que uno sí coma y que incluso que uno se tome un vaso con agua grande cuando se va a tomar la pastilla. Bueno, los de clase 1 con alimentos, ya sea que usted se coma la bandeja paisa, se coma el super asado o se vaya al Palacio del Colesterol, lo que sea, a tragarse su buen almuerzo, al fármaco la absorción como tal no se va a ver afectada, pero sí se va a afectar el tiempo de absorción. Y me explico. ¿Cómo así que se va a afectar el tiempo de absorción? Pues ya lo dijeron ustedes. Ah, no, pues ¿qué? Si fuera un sancocho, eso es pura agüita. Pues ya saben ustedes que la agüita lo que hace es acelerar el vaciamiento gástrico. Pero si yo me como un sancocho, perdón, sí, o un almuerzo un poco más cargado que tenga muchísima grasa, el tiempo que va a permanecer en el estómago no van a ser el tiempo normal, como si fuera solamente con líquidos, sino que cuando hay sólidos, ese vaciamiento es mucho más lento. Entonces, la absorción como tal no se afecta, pero el tiempo de absorción sí, se va a demorar un poquito más. Eso va a ser lo único que va a pasar en clase 1. En términos generales no va a pasar nada. Ay, que es que yo tengo un dolor de cabeza bien grande, pero bien grande, mi fármaco es clase 1, y mi abuelita me dijo, o mi mamá me dijo que mi hijita no se tome ese medicamento porque con eso tiene el estómago vacío, y eso le va a caer bien mal.
Eso es una pendejada, o sea, eso no tiene ningún sentido. Tómeselo con leche. O sea, literalmente eso no tiene ningún sentido. Incluso para todos los estudios, cuando usted hace las pruebas de absorción, ustedes se dieron cuenta, se hace con el estómago vacío. Inclusive, ¿los medicamentos pueden afectar la absorción? Claro que sí, en la mayoría de los casos. Clase 1 ya sabemos que no mucho, pero aún así se afecta un poquito en el tiempo. O sea que realmente hay un efecto de los alimentos en la absorción. Por lo tanto, pero es que ese medicamento me da gastritis. Obviamente está asociado a los efectos adversos que pueda tener ese medicamento, dependiendo pues de donde actúe. O sea, eso ya es otra cosa. Que si usted se lo toma o no con alimentos por la gastritis, eso es diferente, ¿vale? Pero en términos generales, para la absorción, no va a pasar nada. Estamos hablando de clase 1. O sea, ahí no pasa ningún problema, exceptuando el tiempo. Clase 2, ¿qué creerían ustedes? ¿Quién tiene un clase 2? ¿Quién está haciendo por ahí el chancuco, la tarea, la copialina, lo que sea? Que le toque un clase. El de salbutamol es clase 1, pero pues es que... Pero es que el salbutamol se utiliza más que todo como inhalador. Sí. No se necesita. Aunque uno lo puede tomar por vía oral. Solamente que sería más lento el efecto. Pero vuelve y juega. Si usted quiere un efecto rápido y tiene el estómago vacío, mejor. Tómese el medicamento, tómese una buena cantidad de agua y créame que el efecto lo va a empezar a tener a los 30 minutos más o menos. Clase 2. Ningún fármaco de ustedes es clase 2. Ahorita creo que vi que había dicho que el de ella, ¿cierto? Es mucho clase 3, la verdad. Bueno, listo, no hay ninguno con clase 2. Pero supongamos, tenemos un clase 2 y tenemos alimentos. Estamos hablando del mediodía, un almuerzo. ¿Qué creen ustedes? ¿Se afecta o no se afecta el fármaco? Y además que puede ser un efecto positivo o negativo. Yo creo que sí se afecta. ¿Cómo? Pues en el caso del almuercito cargado, así con grasita, de pronto puede aumentar, pues como puede aumentar la solubilidad, ya que con baja solubilidad en agua probablemente es buena solubilidad en grasas, hasta de pronto puede mejorar esa absorción o en su defecto la velocidad de absorción. De hecho, los clase 2, y le complemento para que avancemos, los clase 2 están indicados para darse con alimentos. Es mejor que los dé con alimentos exactamente por esa razón. Cuando usted come grasitas en el almuerzo, Tacrolimus, clase 2. Da la posibilidad de que se aumente esa solubilidad, pero como tiene una buena permeabilidad, la permeabilidad no es un problema, sino la solubilidad. Entonces, volviendo al punto, en esos casos realmente muchos fármacos se recomiendan darse con alimentos. Y es aprovechando de la grasita que pueda tener los alimentos para que se pueda solubilizar. O sea, en clase 2 es algo positivo para mejorar la solubilidad y por ende mejorar la cantidad absorbida del fármaco. La permeabilidad, eso es una constante, eso no tiene ningún problema. Clase 3, aquí ya hay un montón. Entonces, sí. Ya Juli, échelo al agua, cualquiera. Pero ¿cuál fue? Furosemida, creo. Una pregunta antes de... Dale. ¿Hay alguna diferencia entre tomarse un medicamento como en mitad del almuerzo que al final de ya después de haber terminado pues toda la comida, o es prácticamente lo mismo? Realmente el estómago, cuando a usted le llega el alimento, sea cual sea, el estómago es un músculo, de cierta manera, ¿cierto? Entonces la tarea del estómago, así uno no lo siente demasiado, es hacer esto. Esto es una bolsita y esa bolsita tiene cierto movimiento. Y al final en el estómago todo se mezcla. Cuando digo todo es todo. Porque no sirve de nada que todo caiga ahí y que entonces todo lo hace el ácido clorhídrico, eso es falso. Realmente tiene que tener cierto movimiento para poder que se dé la mezcla.
Entonces, volviendo al punto, que es que si yo me lo tomo en un principio antes de almorzar, durante el almuerzo o al final del almuerzo, ¿va a haber alguna diferencia? No, a menos que usted se demore almorzando más de 5 horas, pues. Si usted se demora almorzando todo ese tiempo, pues eso es otra cosa, porque ya estamos afectando el vaciamiento, o está ahí intermedio el vaciamiento gástrico. Pero el juega, ya lo nombramos ahorita. Vaciamiento gástrico acá es como la palabra clave en ese aspecto. Listo, entonces ahí no hay ningún efecto como tal. Listo, profe, gracias. Pues metformina, que es la que está ahí, es clase 3. Medford, ¿quién está con el antidiabético? Dale, pues, ¿qué cree usted? Yo, profe. ¿Qué crees? Pues, profe, pues yo pensaría que es parecido a lo de clase 1 de la solubilidad, de que como decían es agüita, entonces independientemente si yo coma cargadito o no, pues no va a afectar la solubilidad. A mí como lo que me genera como confusión es lo de la permeabilidad. Yo de pronto diría que la comida como ayuda a que como que el vaciamiento gástrico sea menor, de pronto pasa al intestino más lento, entonces de pronto como que ayuda a absorber, bueno, no sé, pero digamos que por solubilidad, pues yo pensaría que no hay problema, o sea, con que sean ayunas, no sé. A ver, ¿qué más le ayuda? Los sartán. Steven. Yo tengo los sartán. Yo considero, pues en cuanto a la solubilidad, creo pues que sí se comparte el concepto, pero creo que sí podría afectar la permeabilidad, la presencia de grasas y lípidos en general. Pero un momento. Bueno, sí se afecta, ok, pero ya. Profe, ¿no se podría afectar por el vaciamiento gástrico? Pues al tener baja permeabilidad, entonces pues va a estar más tiempo, o sea, va a demorar más tiempo en absorberse y pues como sea el vaciamiento gástrico, de pronto se pueda perder el medicamento antes de ser absorbido completamente. No sé. A ver, aquí el problema ya no tanto es de vaciamiento gástrico. ¿Por qué no es problema de vaciamiento gástrico? Porque pues igual ya sabemos que tiene alta solubilidad. Entonces, como tiene alta solubilidad con o sin el almuerzo, no va a cambiar mucho. Entonces uno dice, pues puede modificarse un poquito el tiempo de absorción, sí. Pero acá el punto realmente, teniendo en cuenta que es baja permeabilidad, es, bueno, si yo tengo baja permeabilidad, ¿cómo será esa absorción? ¿Buena o mala? Siguiendo el mismo parámetro, si tiene baja permeabilidad, como eso es directamente proporcional con la absorción, baja permeabilidad, ¿qué significa? Baja absorción, ¿cierto que sí? O sea, eso no tiene pierde hasta ahora. Pero al yo conocer que el fármaco es de una alta solubilidad y baja permeabilidad, yo ya puedo asumir una serie de parámetros físico-químicos involucrados. Dentro de esos parámetros físico-químicos es que el fármaco muy posiblemente esté muy ionizado. Y como sea tan ionizado, va a ser muy posible que ese factor, el coeficiente de permeabilidad o el coeficiente de distribución, vayan a ser muy bajitos, tirándolo a lo polar. Al suceder eso, ¿qué va a pasar entonces? Que la única ruta o de las poquitas rutas que va a obtener el fármaco para poder ingresar y atravesar esa membrana no va a ser la vía transcelular, que esa ya la conocemos desde antes, sino que va a ser por vía paracelular. ¿Se acuerdan de esta ruta? Esta ruta que es por vía paracelular, que utiliza esos canales específicos acuosos, pues obviamente son bastante estrechitos, son bastante complicados, y usted tiene un fármaco, voy a inventar cualquier cosa acá, 100 miligramos. ¿Cuánto normalmente es el peso en masa de un almuercito? ¿Cuánto le ponen? ¿En gramos de un almuerzo? Sí, en gramos. Nadie se ha puesto a pensar eso, ¿cierto? No, como 1 kilo. No sé. Depende, la loca fit que está pesando la comida de pronto tiene como idea, pero del resto uno no piensa en eso. Exacto, uno no piensa. Una porción, lo que le dice el nutricionista, se come 2 porciones de tal cosa, pero ¿cuántas son 2 porciones? ¿Cierto? Eso uno nunca le dice nada de eso.
pero más o menos en términos generales están como entre 500 gramos, tal vez un poquito más, entre 500 y algo. Quedémonos con los 500 gramos, pues que estamos en modo fit. Usted va a poner a competir esos 500 gramos contra los 100 miligramitos que se tomó de un fármaco, y dentro de todo lo que usted se comió, muy posiblemente algunas de esas cosas vayan a utilizar esos canales. Cuando hablo de cosas, son sustancias. ¿Cuáles? No sé, porque es que el almuerzo puede ser cualquier cosa. El punto ahí es que por competencia, literalmente por competencia, es la cantidad del fármaco que va a estar ahí presente, que pueda estar en contacto con la membrana, nada más con ese hecho se puede disminuir. No es lo mismo que vos tengas, entre comillas, el estómago vacío, que en realidad en este caso estamos hablando de intestino, donde lo único que va a entrar en contacto principalmente va a ser el fármaco, así sea poquita cantidad, pero cuando el fármaco vaya a pasar por esta membrana, lo que estás haciendo es aumentar la probabilidad de que obviamente vaya a aumentar esa absorción. Cuando obviamente agregas un almuerzo bien cargadito, ese almuerzo posiblemente lo que vaya a generar simplemente sea una competencia, ni siquiera por los canales, sino simplemente por posición, aunque el área superficial ya sabemos que es bastante grande, pero igual se está perdiendo. En pocas palabras, y para poder resumir el asunto, que si mi fármaco es clase 3 y me lo tomo con el almuerzo, ¿me va a afectar? La respuesta es sí. ¿Cómo? Ni idea. La respuesta es muy variable y ese es el problema. ¿Cómo así? ¿Usted todos los días almuerza lo mismo? Obviamente no. ¿Todas las veces cena lo mismo? Obviamente no. El desayuno, eso quién sabe. Pero vuelve y juega. El punto es que como es tan variable, esta absorción puede que sea muy variable. Entonces, si usted almorzara todos los días exactamente lo mismo, cenara o desayunara exactamente lo mismo, pues por lo menos uno puede predecir que esa absorción siempre va a ser igual. Pero como no es así, lo que va a suceder es que esa absorción se va a convertir en variable. Y así usted se tome los mismos 100 miligramos con el almuerzo un día, pues puede que se le absorba, qué sé yo, el 40% y eso le tenga un efecto farmacoterapéutico o farmacológico, pero otro día que se almorzó otra cosa diferente o no almorzó nada porque estuve de afán, qué sé yo, entonces no absorbió el 40%, sino el 20% o el 10%, o sea, se va a volver eso un problema. Y lo más importante aquí, ¿qué es? Mantener las concentraciones en ese estado estacionario del que hablábamos antes. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de baja permeabilidad, ¿la absorción puede afectarse por los alimentos? Sí. ¿Cómo? Ni idea, porque todo depende de lo que se coma. O sea, es variable, punto. Casi siempre lo afecta hacia la baja. ¿Cómo así? A disminuir la absorción. Casi siempre lo afecta de esa manera. Entonces es recomendable que sea antes de las comidas o tampoco. Y la pregunta es, antes de las comidas, ¿cuánto tiempo sería? Esa es la pregunta real. Que no sirve de nada que, ay, antes de la comida, para mí puede ser 5 minutos antes. ¿Cuánto es antes de una comida? O antes de las comidas. Muchachos, ustedes ya saben Pues, eso. yo diría 1 hora o 2. Bien, eso es. ¿Por qué? Porque pues eso es como el tiempo que dura en que baje por el esófago, que alcance el estómago y que entre al tracto gastrointestinal, más o menos, pues. Someramente. Con estómago vacío. Ajá. Exacto, traducido como vaciamiento gástrico. Vaciamiento gástrico. O sea, usted que lo que tiene que asegurar, vea, el vaciamiento gástrico, usted sabe que es el píloro, ¿cierto? Que es ese, ¿cómo se llama? Está bajito. ¿Cómo se llama esa? Eso no se llama válvula, eso, el esfínter. Casi Esfínter pilórico. Yo también estaba pensando en válvula. Exacto, ¿cómo se llama ese esfínter que ya lo acabaste de decir? Que separa el estómago del intestino. El esfínter pilórico, punto. ¿Qué es vaciamiento gástrico? Cuando se abre, deja pasar lo que hay ahí y vuelve y se cierra. Eso es vaciamiento gástrico. ¿Cuánto tiempo demora el vaciamiento gástrico en condiciones de vacío o solamente con líquido? Ya sabemos, aproximadamente unos 30 minutos hasta 1 hora, dependiendo de la persona.
Ah, ok, entonces antes de las comidas, ¿cuánto es? Al menos 1 hora, por lo menos 1 horita. Con eso usted asegura de que el fármaco ya está en el intestino y que cuando usted esté comiendo apenas esté llegando al estómago. Y ahí a que el estómago haga toda la mezcla y que vuelva y se abra otra vez ese esfínter pilórico, pues va a pasar otro buen rato. Entonces de ahí a eso ya se ha absorbido el fármaco, entonces no pasó nada. Eso está bien. ¿Listo? Venga, así, un momentico yo les muestro un video que muestra ese proceso súper recontragráfico de cuando entra y pasa, se desintegra la tableta, se disuelve y pasa por por el esfínter. A ver, yo me ubico, Ya le di poderes, dale. por favor, gracias. De pronto no tengo el sonido pero no importa, ahí están los subtítulos. A drug is a chemical or biological substance that affects the body and its ¿Se escucha? ¿Sí se oye? drug Sí. absorption is when a drug enters the bloodstream. Bajito, pero se The escucha. level of absorption can affect the speed and the quantity of the drug and the site of action. This is termed bioavailability. If a tablet releases the drug, Desintegración, levels may become too high, whereas slow release may result in low levels of disolución, absorption. vaciamiento gástrico. Additional factors affecting absorption and bioavailability Ven, include properties y de ahí of para adelante siguen todos los demás procesos que vamos a ver más adelante. pH levels in the stomach Vean, el and its speed pH, la velocidad del vaciamiento gástrico es importante. Therefore, specific formulations are used to release the drug at the desired speed. Common formulations include tablets, capsules, suppositories, transdermal patches, and solutions. Drug Mientras va metabolism mostrando el involves video. body brain. ¿Cómo? No, Juli, dale play al video normalmente. Mientras van viendo el video, ya lo que Which mainly occurs el audio no es tan enzymes importante. created in ¿Qué pasaría factors including intake of specific foods and si other un drugs may fármaco increase es or susceptible al decrease the pH speed gástrico? of ¿Qué hago? down, and thus determine their Con levels. medicamento. Profe, ¿sin Drug may fármaco be qué? broken down to stop it from working. ¿Cómo? Casi no se te escucha, profe. May be broken down or modified before they become active. These are known as prodrugs. Si yo tengo un medicamento, una tableta, y el fármaco que está en esa tableta es susceptible al pH gástrico, ¿qué hago? Pues un recubrimiento o algo que lo proteja, ¿no? No Y sé. entonces, ¿qué va a pasar con ese fármaco si tiene un recubrimiento? Normalmente se reconoce como recubrimiento entérico. Pues se va a demorar en disolver. Vea, No lo que sé. va a suceder con ese fármaco, Juli, pon el videito desde el principio. Cuando nos mostraron la tabletica. Drug at the site of action. This is termed Si el fármaco tiene recubrimiento entérico, literalmente, va ahí, cuando llegue al estómago, va a estar enterito y no le va a pasar nada. Como un ladrillo, pasa. Literalmente, así como llegó al estómago, así tal cual, va a entrar al intestino. Y solamente cuando llegue al intestino es que va a suceder eso que están viendo ustedes ahí. ¿Cómo así? Solamente cuando llegue al intestino y cambia el pH, es cuando se empieza a desintegrar y luego solubilizar. Vale. Santiago, Yo tengo entonces una pregunta. En Sí. estos casos, ¿no se puede aplicar la bioextensión? No. Entonces toca hacer todo el desarrollo. Bioextensión solamente aplica para una condición y se llaman fármacos de liberación inmediata. Fármaco de liberación inmediata significa que cuando entra en contacto con cualquier solvente, y estamos hablando del estómago, se empiece a disolver sí o sí. Mientras que el que estábamos hablando hace un momentico, de ese recubrimiento entérico, es de liberación ¿qué? Retardada. Ojo con esto, que son 3 conceptos muy importantes que les va a aparecer a ustedes en farmacopea y que es importante reconocer para cada uno de ellos. Está liberación inmediata, liberación retardada y liberación modificada. Y modificada ya ahí cabe todo el resto. Aunque modificada o controlada, casi siempre los toman así como sinónimos, realmente
son sinónimos para cualquier tipo de modificación, pero en términos generales, venga, yo lo escribo por acá. Bueno, ya esto era ya les mostré lo que quería mostrarles. Después podemos ver el resto, cuando veamos el resto de procesos. Listo, entonces venga, yo comparto otra vez pantalla. No se les olvide entonces esto. Y yo los dejo, me voy para clase. Chao, Juli. Chao, chao. Ay, no importa. ¿Qué No, fue? no, iba a hacer otra cosa, pero no me enredo. Yo lo hago aquí facilito. Bueno, chao, chao. Chao. Sí, profe. Volviendo otra vez al punto. Una cosa, no quiero volver a repetir lo que de pronto Juli ya les enseñó, pero ¿ustedes vieron esto con Juli? Porque si lo vieron no lo repito, entonces no vale la pena. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? No, profesor, pues yo me acuerdo de haberlo visto en farmacotecnia. Ok, listo. Lo que pasa es que esto es importante. Ok. Y démosle acá insertar formas. No, profe, lo que ella habló fue de disolución, pues muy rápida y Listo. pues, Entonces, esto es algo muy cortitico que simplemente vamos a tener en cuenta. Ok. Para que lo hagan ustedes, comentario no. Para que esto lo hagan en sus cuadernos, ¿vale? Bueno, entonces, liberación inmediata, ¿qué significa? Liberación inmediata significa que el fármaco apenas entra en contacto con un solvente, obviamente estamos hablando de un solvente acuoso, que estamos hablando en términos fisiológicos, el fármaco se va a empezar a liberar como tal y se va a empezar a desintegrar y a disolver, punto. Están las otras dos que van a encontrar ustedes en USP. Liberación modificada es el término general. ¿Cómo así que es el término general? Sí, es el término general para explicar cualquier tipo de modificación diferente a la inmediata. ¿Hasta ahí estamos claros? Y la liberación modificada, según USP, para nosotros, ojo con esto, para nosotros, puede ser liberación retardada, que es justamente lo que estábamos mostrando ahorita como un ejemplo del recubrimiento entérico, que lo que va a cambiar principalmente es el tiempo de liberación. ¿Cómo así? Pues que el fármaco, lo vieron ahorita, en el ejemplo del video que nos estaba dando Juli, el fármaco llegó al estómago y no pasó absolutamente nada, siguió completico. Pero cuando entró al intestino, se comportó como si fuera una liberación inmediata. ¿Quedó claro eso? Liberación retardada es cambio en el tiempo de liberación, que luego una vez pase el tiempo, particularmente estos son recubrimiento entérico porque están asociados a pH, luego se comportan como una liberación inmediata. Es decir, todo el fármaco se libera de una, se hincha, pues se da todo el proceso como tal de desintegración y luego disolución. Mientras que liberación controlada son esas formas, y ya lo vieron ustedes, algunos de ustedes en farmacotecnia, donde liberación controlada, ya sea por método de cizalla, hinchamiento, qué sé yo, capas o multicapas, por membranas, hay muchas formas y hay varias tecnologías asociadas
el fármaco se va liberando de a poquito por muchísimo tiempo. ¿Listo? ¿Queda eso claro, muchachos? Ahí también entra como liberación pulsátil. Sí, tal cual. Entonces, en liberación controlada entran todas esas. Todas. ¿Qué es lo que traduce más o menos esa liberación controlada? Y mire que no le estoy dando ninguna definición de ninguna bibliografía, sino en términos generales, para que nunca se les olvide. Esa liberación controlada simplemente lo que va a hacer es tratar de mantener el fármaco en el cuerpo por más tiempo. Punto. Liberándolo de a poquitos. La forma en cómo lo libere, eso ya es asunto de farmacotecnia. ¿Listo? Pero en términos generales lo que está buscando es mantener el fármaco, así se vaya liberando de a poquitos, en la medida que se libera de a poquitos, se absorbe de a poquitos, manteniendo cierta condición o cierta concentración a nivel de sangre. Hasta ahí estamos claros. Volviendo aquí, nos queda faltando solamente uno. Profe, Dale. la liberación inmediata es cuando el fármaco entra en contacto con los líquidos del estómago o en general con cualquier solución. Normalmente estamos asociándolos a los líquidos fisiológicos. Lo que pasa es que los líquidos fisiológicos principalmente van a ser acuosos. Entonces es por eso. Que obviamente hay que sumarle las enzimas, hay que adicionarle los tensoactivos, hay que adicionarle el pH, pues que obviamente son factores que van a afectar la solubilidad. Pero particularmente el solvente es acuoso. Entonces hasta ahí estamos bien. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno, ahora vámonos, bueno, sí, hasta la clase 1, 2 y 3 quedó claro con los alimentos, ¿cierto? Que sí, nos queda faltando uno nomás. Clase 4. Clase 4, eso es el coco, eso es el demonio. Nadie quiere trabajar con un clase 4 en formulación. Eso es un problema. Eso es un problema porque no solamente es baja, o sea, no tiene una solubilidad baja, sino que también la permeabilidad es baja. O sea, es el problema más grande que hay. Inclusive, muchas estrategias de farmacotecnia lo que tratan es, así sea por nanopartículas, hacer complejos con excipientes para que mejoren la solubilidad, es tratar de pasar esto de baja solubilidad a alta solubilidad, pues simulando, entre comillas, simulando un clase 3 por ciertas estrategias que hay. Pero cuando un fármaco es clase 4, eso es un problema. Y de entrada les digo, la mayoría de fármacos que son antineoplásicos, en pocas palabras, para cáncer, están por acá. ¿No se han dado cuenta que esos fármacos, que eso es típico de las películas, cuando le hablan de quimioterapia, sí saben que es quimioterapia, ¿cierto? ¿Lo tienen claro? Todos. Es importante la pregunta, muchachos, para poder darles el ejemplo. Si hay alguno que no lo tenga claro, pues dígalo sin miedo. Pues, profe, o sea, si uno sabe que la quimioterapia es la que se usa para hacerle un control a las personas que sufren de cáncer, ¿no? Pero, Entonces, ¿qué es esa quimioterapia? pero en sí decirte que es no. Porque es que quimioterapia se lo dicen a todas partes y en todos lados, ¿cierto? Y en Que todas yo las... sepa, eso no es como, digamos, son una cierta cantidad de sesiones y digamos en cada sesión se aplican, por decirlo así, los medicamentos, si no estoy mal, por vía intravenosa durante un determinado tiempo. Y así tiene que volver a la otra sesión y así sucesivamente hasta que pues acabe el tratamiento, si es que no lo mata antes. Exacto. ¿Quién dice algo más de la quimioterapia? Hablemos No de... necesariamente tiene que ser, por ejemplo, que uno va al hospital y está las 4 horas ahí, sino que también hay como las quimioterapias orales, que ya son como los medicamentos que uno va y se toma en la casa y pues sigue con la vida normal de uno, entre comillas. Ok, listo. Pero, listo, eso es la quimioterapia, lo que no le muestran, pero en esencia, ¿qué es una quimioterapia? Son medicamentos que intentan detener la reproducción pues descontrolada de las células, pero usualmente ese tipo de medicamentos no distinguen entre células sanas y células
cancerígenas. Entonces, por eso las personas tienden a quedarse sin pelo o cosas así. Vale, como en tecnología, y cuando yo les vuelva a dar las clases de biotecnología, les explico un poquito más de cáncer. Pero bueno, como ese no es el tema de este curso, pero sí el objetivo es el ejemplo. Quimioterapia, tal cual como lo estaba diciendo el compañero Nicolás, creo que fue cierto. Sí, profe. Listo, como dijo Nico, es verdad. ¿Realmente qué es cáncer? El cáncer es cuando una célula que tiene un trabajo especializada, en pocas palabras, y cuando sabemos que es una célula especializada, es una célula que se encarga de ser, por ejemplo, una célula muscular, o una célula hepática, o una célula de colon, o una célula pues, de intestino, o una célula de piel, o sea, una célula que tiene una función específica y que obviamente tiene un nivel de especialización tal que llega a hacer ese trabajo. Esas células obviamente van a tener una renovación cada cierto tiempo, porque obviamente las celulitas se mueren. ¿De dónde van a salir la renovación de esas células? Biología celular, alguna cosita así parecida, ¿no? ¿Alguna vez escucharon de células madre? ¿O stem La cells? renovación. Ajá. ¿Alguna vez escucharon de células madre, cierto? Sí. Ok, todos en nuestro cuerpo, incluyéndome a mí, que ya estoy más viejito que ustedes, tenemos células madre. Y esas células madre, vuelve y juega, eso es una clase de biotecnología, pero no importa. Ustedes me dicen si aguanta que les dé la charlita o si pasamos directamente al ejemplo. Aguanta, mejor me salgo. La charlita, la Aguanta, charlita. Ay, aguanta. profe, sí, es interesante aprender cositas desde ya. Lo que pasa es que esa clase se las va a dar, creo que Steven, o si no, se va a hacer otro profesor mientras yo vuelvo y se las doy. Antes yo la busco por acá en biotecnología. No me demoro mucho mientras encuentro esa carpeta. Imagínenselo, simplemente se lo imaginan. Ah, no, ya sé. Busquemos una imagen. Cierto que les estoy compartiendo pantalla completa. Profe, estás en Google. Listo, entonces sí. Ok, veas, una célula madre es esto. Ay, pero esa no me sirve. Ya, esta sí está mejor. Ok. Todos tenemos células madre. Y resulta que células madre no hay un solo tipo de célula madre como nivel de... O sea, en términos generales, una célula madre es una célula que se puede convertir en cualquier célula. Y hasta ahí estamos claros. Solamente que ellas tienen un nivel como de clasificación según su potencia. Su potencia es a tal punto que se puede producir un ser vivo completo o solamente un tejido completo. Punto. Ya, para de contar. No les explico más que les enredo la vida. Entonces, cuando esta célula madre se divide, se puede dividir en dos, como cualquier división que ustedes ya conocen celular, y eso se lo enseñaron. Pero son tan especiales que se pueden convertir en más células madre cuando se dividen en dos, o se pueden convertir una en una célula madre y la otra en una célula especializada, o en dos células especializadas o en dos células madre. O sea, eso es lo especial de las células madre. Y en el cuerpo nosotros tenemos este tipo de células. ¿Para qué? Para poder que renueve las células que se están muriendo. Entonces, una célula de estas tiene un potencial grandísimo. Cuando nosotros tenemos una de las células que están acá, que obviamente esta celulita, por cualquier motivo, puede mutar, le puede pasar cualquier cosa, ¡prum!, empieza a crecer. Y crecer, y crecer, y crecer, es decir, se empieza a dividir. Pero siguen siendo células que no son para nada especializadas, es decir, no tienen un trabajo específico. Y empiezan a crecer en un órgano. Pongan un ejemplo, el hígado, cáncer hepático, que son estas de por acá. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Ay, es que eso forma un tumor. Sí, un tumor es una masa, punto. En términos básicos, un tumor es una masa. Pero, ¿y qué pasa con eso? Les estoy dando un ejemplo específico, un hígado. ¿Cómo así, profe?
¿Qué pasa si estas células se enloquecen y empiezan a crecer, pero no forman las células especializadas? En este caso estamos hablando de una célula especializada de hígado, sino que esta célula se empieza a dividir de forma descontrolada en el hígado. Pues ellas se empiezan a acumular en una zona y pues ahí es que sale el tumor. Sí. Pues ya no va quedando espacio. Pero también el peligro es que de ahí se desplacen a otro sitio. Párelo. Ah, bueno. Y entonces, ¿qué pasa? Está creciendo ahí y entonces, ahí ocupa espacio, sí, pero ¿y entonces? Se empieza a utilizar recursos de más, porque se está dividiendo de más. Genera... Ajá. Sí, que además genera un microambiente diferente que puede llegar a ser tóxico para las células que están alrededor. Ajá, ¿y qué más? Hay algo muy importante ahí. Sí, está consumiendo un espacio, forma una masa, crea un microambiente no muy adecuado para las otras células que sí están cumpliendo sus funciones. Solamente traga y es como usted tener a alguien ahí en el sofá tirado que llama más amigos. Pues, profe, no puede ser que... Y siguen pidiendo comida ahí en la sala y van creciendo la cantidad de amigos que van entrando y lo único que hacen es pedir comida y no hacen absolutamente nada más. Pues empiezan los fallos en el órgano, profe. No pueden también entonces de pronto como empezar a consumir esas células, o sea, en el sentido de que utilizan enzimas o las empiezan como a degradar estas otras células sanas. Entonces, primero, para que ellos puedan... los ¿sí? nutrientes que van a llegar a ese órgano se lo van a tragar primero. Estas células que están malitas o las que ya están obviamente corruptas, enfermas, llevadas del carajo, y no van a dejar comer a las que sí están trabajando. Pero ¿qué va a pasar con las que están trabajando? Unas se van a morir y el resto que quede, ¿qué van a pasar con ese resto de células? Que sí están trabajando. Van a tener una carga. Y aparte de eso, lo que dijo ahorita la compañera, no me acuerdo cuál, no alcanzó a ver, y es que el órgano empieza a fallar. ¿Y qué significa que el órgano empieza a fallar? Que no empieza a cumplir con sus funciones. Punto. Y si ese órgano no cumple con sus funciones, luego va a afectar a otro órgano, que a su vez afecta a otro órgano y empieza un efecto dominó. Y es que no solamente de eso. Entonces aquí vienen dos tipos de tumores. Los que ustedes ya conocen como benignos o malignos. Y hay un tercero, que es el que produce metástasis. ¿Cómo así? El benigno es, simplemente trajo al bobo que estaba en la sala, trajo a su grupo de amigos, que fueron solamente 3, 4, se quedaron en la sala y ya. Pero solamente son esos 3 o 4. Piden comida, toda la cosa, no hacen nada, pero siguen ahí. Chévere. No es demasiado peligroso. El maligno es que siguen creciendo. O sea, siguen entrando no 2, 3, 4, 5 amigos, sino que se siguen multiplicando y creciendo, dañando un órgano. Y los más peligrosos son los que hacen metástasis, que ese amigo que se quedó en la sala se aburre de estar en la sala pidiendo comida, sino que va a donde la casa del vecino y le dice, entonces, ¿qué? ¿Armamos fiestica o qué? Y se lleva a los amigos para allá, y que a su vez invita a otros amigos, y luego se van otra vez para otra casa, y luego termina todo el barrio, y luego termina toda la ciudad, de fiesta en fiesta, y finalmente no terminan haciendo nada. ¿Qué pasó con la ciudad si realmente nadie trabaja? Si nadie cumple las funciones en una ciudad, ¿qué pasa con la ciudad? Se muere. Colapsa, ¿cierto? Por algún lado va a colapsar y efecto dominó. Eso es un cáncer. ¿De dónde sale el cáncer? De estas celulitas, que son las que tienen mayor nivel de replicación. ¿Cómo funciona un anticancerígeno? Atacando particularmente a las celulitas que más se replican. Lo malo es que cuando ataca tanto a las buenas como a las malas. Lo que estamos esperando es que ataque más a las malas, porque es que las células que son malas, pues obviamente van a tener mayor cantidad, van a ser mayor el efecto que va a tener sobre ellas que sobre las buenas. Ahí es donde empiezan los efectos adversos.
porque como no es un fármaco que es específicamente localizado para esas células, porque siguen siendo células nuestras, el cuerpo todavía no las rechaza, todo lo contrario, siguen obviamente mostrando el carnet que pertenecen al cuerpo. Es como decir el que llega y arma la fiesta en la universidad, pero todavía tiene el carnet de la universidad y lo dejan entrar, no tiene ningún problema. Llega a hacer alboroto, llega a fastidiar todo, pero tiene el carnet y lo dejan entrar, no pasa nada. Entonces el cuerpo, el sistema inmunológico, los vigilantes no van a hacer absolutamente nada al respecto. Y toda esta carreta que tiene que ver con los fármacos clase 4, particularmente los anticancerígenos, como les estaba hablando ahorita, esta clase 4 tienen baja solubilidad y baja permeabilidad. Si tienen baja permeabilidad, se los puedo dar por vía oral. Uy, no. Entonces ya ven lo que tiene que relacionar de las primeras clases, cuando estaban hablando con Juli, de la vía de administración y de los factores físico-químicos que hablamos en las primeras clases. No se les olvide eso por allá. Mi pulgo se está molestando, tranquilos. Entonces, ahí es donde viene eso. Bueno, la permeabilidad tiene un juego o un papel muy importante en la vía de administración, claro que sí. Lo otro es, si la solubilidad es baja, pero es que la permeabilidad también es baja y yo necesito que llegue a sangre, entonces ¿cómo se lo doy? Intravenoso. Pero es que la solubilidad es baja. Ay. Profe, a mí me tocó una vez proponer una formulación de paclitaxel y usamos liposomas. Pero es que usted no le puede meter un liposoma en la sangre, luego le genera un trombo. Sí, pues era inyectable. Una cosa es inyectable intramuscular y otra cosa es inyectable intravenoso, son dos cosas diferentes. Sí. Ojo con eso, pilas, 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 pilas. No, porque era para aplicación parenteral. Por eso, aplicación parenteral es que usted pues sí. Bueno, el punto acá con esto, ¿cuál es? Si yo tengo baja solubilidad, yo nunca dije que no fuera soluble, simplemente dije baja solubilidad. Si se dan cuenta, cuando tienen que administrar esos fármacos, y siempre muestran la típica película, cuando los administran se dan cuenta que no son una pequeña inyeccioncita o es un volumen pequeñito. Sino que son volúmenes gigantescos. Y esos volúmenes gigantescos es una bolsa como de 500 mililitros o bolsas de 1 litro. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Entonces, que es por infusión intravenosa, que demora su tiempo y que por eso entonces son fármacos complejos. Primero, necesito que lleguen a sangre y segundo, para compensar la baja solubilidad, pues lo que hago es aumentar el volumen y simplemente le administro el fármaco. Fármaco que puede ser una dosis, que se llama, inventar algo, de 500 miligramos, no se lo doy en una jeringuita pequeña de 10 mililitros, sino que esa dosis completa se la doy en 500 mililitros, 1 litro de solución. ¿Cuál solución? Solución fisiológica. ¿Cuál? Hay muchas, solución salina, solución Ringer, solución... en este momento se me escapan varias. Las más comunes son como 5. Entonces, según sea el caso, se la administra por esa ruta. Pero si se la voy a dar por vía oral, suponiendo que es un fármaco diferente, terminando el tema de anticancerígenos, ¿qué pasaría con un clase 4? ¿Se lo doy o no se lo doy con alimentos? Si fuera por vía oral. No, pero pues, porque es que ya estamos viendo que los alimentos ya están, pues nos afectan la absorción, sea positiva o negativamente, entonces es mejor prevenir. Como ahora que no sabemos exactamente si va a qué tanto va a afectar la absorción. Exacto. Ahí el punto es, no sabemos cómo se va a afectar la absorción. Todo es simplemente una incógnita. Acá, si se lo damos con alimentos, solamente vamos a saber una cosa. Y lo que vamos a conocer o vamos a saber con los fármacos de este tipo es que no vamos a tener ni idea de lo que va a suceder con ellos cuando se los damos con alimentos.
Por eso, lo más recomendable en un clase 4, ¿cuál es? Sin alimentos, punto. Su vasito de agua y por lo menos así usted asegura que lo que se absorba sea poquito, por lo menos siempre va a ser ese poquito. Y eso es más seguro que una cantidad variable de fármacos. Hasta acá, preguntas. Profe, entonces Profe. esos medicamentos, anticancerígenos que se toman de forma oral, o sea, ¿cómo hacen entonces? ¿Cómo así? O sea, pues es tan complicado. Bueno, ¿se acuerda que yo le dije ahorita que lo que se pelea para muchos de estos fármacos es por lo menos mejorarle la solubilidad? Los convertimos en clase 3. Cuando los convierten en clase 3 y usted mejora la solubilidad, y dijimos que acá en este caso no se daba con alimentos, que no era bueno, no era recomendable, estos que son con solubilidad mejorada, realmente se pueden absorber mejor. ¿Pero por qué? Porque usted logra solubilizarlos, y si logra solubilizarlos, aunque tengan baja permeabilidad, algo se tiene que absorber. Siempre y cuando cumpla los parámetros que estábamos conociendo, que tenga el tamaño molecular adecuado, que tenga obviamente los otros parámetros físico-químicos, etcétera, etcétera. ¿Vale? O algunas veces son, combinando con la clase anterior, por ejemplo, a veces se dan mezclas para inducir transportadores o para bloquear transportadores que no me dejan ingresar este tipo de fármacos. ¿Se acuerdan de esos transportadores de membrana? Entonces, algunas veces doy mezclas de 2 medicamentos para bloquear esos transportadores para que estos fármacos ya puedan ingresar. Entonces, no se les olvide, estamos tejiendo un montón de información que venimos aprendiendo en el curso, no es información aislada, no la dejen por allá. Siempre, inclusive mire que yo les estoy mezclando clases de otros cursos, perdón, información de otros cursos, información de la que estamos tocando nosotros acá. Siempre mezclen todo y mezclen todo porque es importante a cambio farmacia. Tienen que manejar todos los conceptos o buscar la manera de siempre estarlos relacionando. Siempre, siempre, siempre. Oficialmente en este momento les voy a hacer la pregunta del millón porque vamos a pasar obviamente al taller que está planeado para el día de hoy y es, ¿está claro? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Les voy a ayudar. Vayan en este instante a Moodle, Into, como se llamen, y lo que van a hacer es en la carpeta les voy a volver a compartir pantalla. Ok. Acá donde estamos en unidad 2, paso a través de membranas, ¿sí lo ven? Carpeta absorción y paso a través de membranas. Van a encontrar un archivo que se llama taller clase 2021. Y van a descargar ese archivo, pues por mí, ojalá descargaran todos. ¿Tienen este a la mano? Listo. Ok. Que se me hizo el archivo. Oh, no, este no. Bueno, ¿todo lo tienen ya a la mano? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. En un momentico, lo que voy a hacer es dividirlos en grupo, al azar, al azar. ¿Cómo es al azar? Sí, van a ser grupitos de a 3.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a resolver el punto 1 aquí entre todos. El 1 lo vamos a hacer entre todos. El punto 2, que es este, el punto 2 es para entregar. ¿Cuándo lo entregamos? El jueves. ¿Cuándo? Durante la clase. ¿Cuándo? Después de que hayamos resuelto las preguntas que tengan. ¿Vale? Entonces, ¿Cómo así, profe? Otra vez. Como tenemos 30 minutos apenas, sí, pues vamos a resolver el punto 1, que esto es una bobada, son unos cálculos que ya aprendimos a hacer hace rato. Y el punto 2 es el que les va a quedar a ustedes, que es esta tablita que están viendo ahí. ¿Sí están viendo el punto 2? Ese Sí, punto profe. 2 es el archivo en PDF. Profe. Vale, te lo pueden abrir o pueden estar viendo la pantalla con la que yo les estoy mostrando. Es la misma cosa. Entonces, volviendo acá otra vez, el 2, ustedes van a responder estas dos preguntas. Pregunta A y pregunta B del punto 2. ¿Es para entregar? Sí. ¿Cuándo me lo van a entregar? El jueves. ¿Cuándo? Durante la clase. O sea, ustedes ya lo van a tener listo y resuelto. ¿Vale? Pero durante la clase lo que vamos a hacer es resolver las preguntas que tengamos al respecto. Me lo terminan de modificar ahí durante la clase y al final la clase y al finalizar la clase me lo tienen que estar mandando, sin excepción, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero con esto? Con esto lo que ya quiero es finalmente que el tema quede terminado y que efectivamente ya la siguiente clase sea distribución. Entonces lo ideal es que esto yo creo que lo resolvemos rapidito la próxima clase y la próxima clase vamos a arrancar con el tema de distribución si nos da el tiempo. Volviendo al punto 1, que es el que vamos a resolver en este momento, el punto 1 dice, todos lo están leyendo ahí en este momento, el coeficiente de distribución o el logaritmo de D de un fármaco, obviamente a un pH 6, es de 3,7. ¿3,7 es bueno o es malo? ¿Qué se acuerdan? De 1 a 3 era bueno. Ajá, de 1 a 3 era bueno. Listo, de 3,7 ya se está acercando al 4 y eso quiere decir que ya es bastante, ¿qué? Bastante Poco soluble en medio acuoso. correcto, bastante liposoluble, o ya está pasándose a una buena liposolubilidad. Ok, cuando se administra oralmente, el 30% de la dosis se pierde debido a una disolución incompleta. No se encontraron problemas durante la absorción, pero este es un sustrato para la citocromo, la CYP, la 3A4, una de las más abundantes y principales a nivel intestinal, y cerca del 25% del medicamento sufre un metabolismo cuando pasa a través de la membrana intestinal. Entonces, 30% se pierde a disolución y 25% a un metabolismo de membrana intestinal. Y luego, por un efecto de primer paso, cuando llega a hígado, el 70% del medicamento se pierde debido a ese metabolismo. Luego le dicen, calcule FA, FG y FH, o sea, el F completo. ¿Se acuerdan qué es FA, FG y FH? FA. Disponibilidad, el del metabolismo. No, el FA es el de los problemas Disponible. químicos asociados, véalos por acá arriba. El La penetración de membrana, ¿no? el FG es FH, Metabolismo por metabolismo encima, de ¿no? membrana y el FH, metabolismo de primer paso. metabolismo de primer paso, y que los tres combinados nos da el F global, que es el factor de disponibilidad. ¿Listo? Entonces hagamos pues eso. Hagámoslo entre todos. Ah, no, pero no lo hagamos acá. Ustedes me van dando los datos, yo los voy llenando aquí en este archivo que ya teníamos abierto de... Listo, entonces nos dicen el FA por FG por el FH. Entonces, ¿cuánto era el FA? ¿Cuánto se perdía?
Se perdía 30, 30%. entonces sería 0.7. Listo. Por 0.75. El 25 que se perdía, correcto, por 0.3. 0,3. Listo. ¿Cuánto les dio? ¿No hay que multiplicarlo por la dosis? Ah, pero eso es después. O eso es después. Ajá. Entonces, ¿cuánto nos daría F? 0.1575. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. Listo, dejémoslos ahí. Entonces, F, ya sabemos que F es el factor de disponibilidad. Vale, lo voy a poner 0.16 para redondear. Cifras significativas, ¿vale? Ok. Entonces, para este primer punto, el ejercicio que estamos haciendo del taller, luego nos dice que calcule o determine la dosis efectiva cuando es administrada una dosis de 70 miligramos. Por 70 miligramos, ¿eso cuánto nos da? 11.2. Entonces, ¿cuál sería la dosis efectiva de este fármaco? Si yo doy una dosis de 70 miligramos, lo que realmente llega a sangre son 11.2 miligramos. ¿Quedó claro esto? Súper fácil el ejercicio, ¿cierto? Eso era la A. Eso era el punto A. Y el punto B, ¿qué me ayuda? Dice, determina el valor de una dosis intravenosa que es equivalente a 100 miligramos de una dosis oral. Ajá. Pero entonces, Pues yo calcularía la dosis efectiva, ¿no? Que sería ese 0.16 por los 100 miligramos, y pues es lo que se da intravenoso. pero creo que se tiene que ser la incógnita, o sea, en vez de 70 miligramos sería el X, porque yo quiero que se den en realidad 100 miligramos, ¿no? Ese no sería como el igual, lo que estaría a la derecha de la ecuación. No me hagan reglitas de 3, pilas con eso. A ver que eso ya no. O sea, se aplican para muchas cosas, sí, pero por favor no. Pues ahí sería, pues primero no tener en cuenta la absorción, ¿no? Entonces tocaría sacar otro F. O sea, la dosis intravenosa es una dosis que llega al 100%. Eso es claro. Nos dicen, calculemos una dosis intravenosa. Listo, nos piden la dosis intravenosa. Vale. Equivalente a una dosis oral de 100 miligramos. ¿Qué cálculo tengo que hacer entonces? Ah, no. O sea, escoger ese F, multiplicarlo por 100 y ya, ¿no? ¿No sería 0.16 por X es igual a 100? Y ese X es lo que entonces yo voy a... Y no me haga reglitas de 3. Pero eso no es una regla de 3. No, es 0.16 por 100. Sí, o sea, los 100 son los que vos tenés inicialmente. Ajá. Entonces la dosis equivalente sería 16. O sea, nosotros no queremos que haya 100 miligramos en el cuerpo, sino que le damos 100 miligramos y luego hay que ver, ¿cierto? ¿Cuánto? Sí, ¿cuál sería el equivalente en intravenoso? Muchos se equivocan en el B. Mire que acá, y ni siquiera es una cascarita para que todo el mundo se la embarre. No. Es que simplemente es leer muy bien. Y eso es uno del objetivo de este curso, porque es un curso B, de escritura y obviamente lectura. Determine el valor de una dosis intravenosa que es equivalente a 100 miligramos de una dosis oral. Si yo le doy 100 miligramos de una dosis oral, partiendo que tiene un factor de biodisponibilidad de ¿cuánto? 0.16, porque lo calculamos por acá, ¿sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de este factor? Listo. ¿Qué quiere decir? Cualquier dosis oral, lo que sea que usted le dé por vía oral, ¿cuánto va a ingresar a sangre? El 16%, ¿sí o qué? Si yo le doy una dosis de 70 miligramos, lo que va a ingresar al cuerpo o lo que va a llegar a sangre va a ser 11.2 miligramos.
Pero si yo le doy una dosis de 100 miligramos, ¿cuánto es lo que va a llegar a sangre? 16 miligramos. Y aquí me están diciendo, determina el valor de una dosis intravenosa. El equivalente a esta dosis oral, que es de 100, solamente equivale al 16% de lo que obviamente le voy a dar de ahí. Intravenoso, solamente van a ser esos 16 miligramos. Es el mismo fármaco, es todo igualito. Lo que estoy haciendo simplemente es llegar a la misma concentración plasmática o en sangre, solamente que de manera mucho más rápida. Punto. Por eso, cuando usted le apliquen una inyección de diclofenaco, esa sí la conocen, ¿cierto? Diclofenaquito, claro, para el dolor. ¿Quién no conoce el diclofenaquito? Y cuando usted quiere que el resultado sea así en bombas, que no sea por vía oral, sino que llegue en bombas, si se dan cuenta, esa dosis intramuscular que le aplican es una dosis muy parecida a una dosis intravenosa, porque obviamente se va a absorber bien, pero que obviamente es muy diferente a la dosis oral. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Pilas, entonces, para que lo tengan muy presente. Si se dieron cuenta, es un cálculo muy sencillo y simplemente es de interpretación. La misma dosis por vía oral, que son estos 100 miligramos, si se las doy intravenosa, solamente serían 16 miligramos. Eso es todo. Punto. Luego viene el taller que sí vamos a hacer. El taller es muy sencillo. Dice que tienen 3 fármacos imaginarios, no son reales, y tienen esos datos. Es una base, es un ácido, es una base. Masa molecular, la dosis más alta, el logaritmo de P, el logaritmo de D, la solubilidad pH de 1 a 7,5. Cuando estamos hablando de solubilidad, es esa solubilidad que estamos hablando de los 250 mililitros de agua. Si hay alguna enzima que lo metabolice, si es un sustrato para un transportador de entrada uptake o de salida efflux, y cuál es el factor de biodisponibilidad, que ya entendimos que era SF. Entonces, como ya nos acordamos de todo eso y aquí se los están dando, punto 21, punto 7 y punto 5, le preguntan, use la siguiente información, o sea, la de la que está en la tabla, para clasificar cada molécula según el sistema de clasificación biofarmacéutica. O sea, con esta información, ustedes lo van a clasificar de clase 1 a clase 4, cada uno de sus medicamentos. Ah, que este es clase 3, que este es clase 2, que este es clase 1 o 4, no importa. Entonces ustedes ponen lipoamida, clase tal, nosolatol, clase tal. ¿Basados en qué? En la información que tienen acá en esta tabla. Y luego dicen, B, describa cómo la información dada, esta sí los voy a poner a pensar un ratico, por eso van a ser en grupitos de A3, proporciona una visión de cómo puede penetrar la membrana intestinal y el grado de absorción esperada. Listo. Esto aquí es para que ustedes se puedan extender. Ojo con esto. Confunde y vencerás, para mí siempre tiene todo malo. Traducción. El que me eche mucha carreta sin sentido tiene todo malo. O sea, para mí la carreta del confunde y vencerás, eso para mí no. ¿Ok? Porque esto no es filosofía. Acá no vamos a empezar aquí a divagar. No. Acá esto es puntual. No tienen que echar demasiada carreta, muchachos. Usen los conceptos que ya hemos aprendido para poder responder esta pregunta. ¿Tienen suficientes bases? Profe. Señora. Ese punto es así como lo que hicimos ahorita, de ir analizando. Claro. Lo que hicimos ahorita. Sí, pero lo chévere de esto es que ya la tablita le está dando toda la información que usted necesita. Solamente utilice los conceptos que hemos aprendido hasta ahorita. Vale, eso es importante. Y eso les va a servir para estudiar para el parcial de una vez. Entonces aquí estamos adelantando mucho tema, ¿listo? Volviendo al punto, solamente nos queda una parte y es ¿cómo los voy a dividir? Entonces, ¿cuántos estamos acá? 22. Ah, sí, vamos a armar grupitos de A3, pero esto lo va a hacer de manera automática.
Cuando se vayan a cada grupito, aunque ustedes ya se conocen, no importa. Vean, nos quedan apenas como 10 minuticos de la clase. Ya la clase en este momento ya acabó. Y por esa misma razón lo que voy a hacer es parar de grabar. Porque ya como tal la clase terminó. Lo que voy a hacer es parar la grabación, que no es necesario,